se encuentra en Siente el miedo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva historia de terror. Esta historia de terror se titula La sonrisa de Cristina. Antes de comenzar con el relato, no olvides suscribirte y hacer sonar la campana para espantar a los espíritus. La noche se tornaba sombría. La escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras que solo se acompañan por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Las personas se habían guardado en sus casas, solo quedaron aquellos que caminaban por necesidad. Entre ellos Romina, una chica de humilde procedencia, que no tenía el suficiente dinero ese día para volver a casa en transporte público. Era algo común para ella. Muchas veces había recorrido ese mismo camino en las mismas condiciones, pero eso no evitaba que se le crisparan un poco los nervios. A pesar de que el frío obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse unos con otros, Romina era consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos y se movía con cautela para no causarle un sobresalto a nadie. A pocas calles de su casa sintió alivio. Ya estaba en sus terrenos y eso le daba seguridad. Sin embargo, al doblar la esquina, distinguió a una oscura silueta caminando por la misma acera y en dirección a ella. Conforme ambos avanzaban, le inquietaba un poco no poder distinguir sus ropas, ni el sonido de sus pisadas. Era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba. Con un poco de precaución, Romina se fue a la otra acera, apurando el paso, volteando para todos lados, y la sombra no estaba más en la lejanía. Se había posado frente a ella, sujetándola fuerte del cuello, robándole la vida y arrastrándola a lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida, estaba sentada en medio de un pentagrama dibujado con sangre. Le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno, pues sentía mucha envidia de ella y no quería verla más en este mundo. Los días pasaron. Romina seguía desaparecida ante la consternación de todos sus allegados, excepto de Cristina, que ocultaba su sonrisa, pues estaba contenta de que sus ruegos, al fin, fueron escuchados. Si te ha gustado la historia de terror de hoy, házmelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte. Si además pulsas la campana, te podré avisar de que una nueva historia, todavía más terrorífica, te está esperando. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, donde publicamos muchas cosas inquietantes.